Bueno, San Nicolás y Zárate, Zárate podemos decir que es, junto con Ensenada, los dos distritos más industriales de la provincia de Buenos Aires. Ahí vas a ver de cerca, Alberto, las consecuencias reales en cuanto a empleo y actividad económica del programa ejecutado por Mauricio Macri. ¿Qué propuestas está llevando para Zárate y para San Nicolás? Mirá, yo estuve en Zárate y en San Nicolás hace un par de meses atrás, antes de que fuera candidato, y la verdad que efectivamente es como vos decís. La Argentina, el problema central que tiene es que el gobierno aplica una lógica que solo destruye la economía, que es la lógica de desatender el mercado interno, confiando en no sé qué, porque el mercado externo tampoco se abre como consecuencia de un dólar subvaluado que hace que el que exporta no pueda exportar, no tenga ninguna capacidad competitiva. Entonces, conozco el escenario y lo que básicamente les estoy planteando a todos es que nos demos cuenta que si seguimos haciendo lo mismo, solo obtendremos los mismos resultados. Y Macri lo único que nos propone es hacer lo mismo, pero más rápido. Que como siempre digo yo, es algo así como tomar carrera para saltar al precipicio. La verdad yo tengo una preocupación creciente por lo que va a quedar de la Argentina en diciembre de este año. La Argentina es el país más débil en términos económicos, más expuesto a las oscilaciones financieras que existen en el mundo. Y además, más expuesto por la falta de credibilidad que hay en el gobierno del propio mercado interno, del propio mercado financiero. Entonces, el escenario que ha construido Macri es un escenario de mucha debilidad, que a cualquier persona con dos dedos de frente tiene que tranquilizarlo, y además sin respuesta. La respuesta nuestra para la gente es siempre la misma: tenemos que volver a aprender la economía que Macri apagó. Siempre digo que la economía finalmente en la Argentina es algo así como un circuito eléctrico. Cuando necesitas, la Argentina consume el 70% de lo que produce. Si vos bajas el consumo, cosa que ocurre hace 4 años, sostenidamente, porque el gobierno piensa que por esa vía, bajando el consumo, baja la demanda y así bajan los precios. Si vos bajas el consumo, baja la producción. Si bajas la producción, indefectiblemente bajas el empleo. Si bajas el empleo, generás 4,5 millones de pobres, que fue lo que hizo Macri. Gente que estaba en la clase media y que hoy ha bajado a la pobreza, ha descendido al mundo de la pobreza. Y la realidad es que ese es el peor escenario que puede tener la Argentina. ¿Qué necesitamos? Volver a poner en funcionamiento la economía, volver a promover el consumo, para que promoviendo el consumo vuelva a activarse la capacidad productiva y se recupere el empleo. Es tan simple como eso. Es haber bajado una perilla de luz y volver a pintarla. Simplemente. Pero es una decisión política. Macri no cree en eso y esa es la dificultad que tenemos. Estamos hablando con Alberto Fernández. En la entrevista que hiciste días atrás, vos diste 2 definiciones muy pero muy fuertes. Una tiene que ver con el tema de las LELIQs y dijiste voy a pagar por caso los medicamentos para los jubilados con 10 días de intereses de LELIQs, y hablaste de algo que volviste a expresar recién en nuestro contacto, que es dólar subvaluado. Teniendo en cuenta los antecedentes y la anomalía de la economía argentina, que es una economía bimonetaria, ¿cuáles son los instrumentos que vas a desplegar vos cuando seas presidente para tratar de, si el dólar está subvaluado y se produce un corrimiento del peso y su relación con el dólar, no se traslade a precios, digamos, teniendo en cuenta que la economía argentina, casi que podemos decir, es una de las economías más bimonetarias del mundo y la más bimonetaria de la región, donde generalmente una devaluación se traslada a precios. En el año 2014, en el anterior gobierno, donde estaba como ministro Axel Kicillof, se aplicó un programa que fue bastante eficaz en algunos aspectos, que era el programa de precios cuidados. ¿Cuáles son los instrumentos que vas a llevar adelante, Alberto, cuando seas presidente, para que la devaluación no se traslade a precios? Mira, todo eso que me estás planteando tiene virtualmente una preocupación, que es la inflación. Y hace bien, porque es un problema enorme que tenemos en la economía argentina. Macri heredó 24, 25 puntos de inflación y llevó esa inflación a más de 50 puntos. Ahora, yo lo he hablado con los técnicos del fondo. ¿De dónde está el origen de esa inflación? Porque este tema es un tema también
nunca bien tratado por el gobierno de Macri. Macri siempre creyó que el problema inflacionario está limitado al tema monetario, un problema de emisión de moneda. Se gira moneda, se saca moneda sin respaldo al mercado, y el resultado es que eso termina recalentando la economía y aumentando los precios. Pero la verdad es que hace 4 años han fijado la plaza con las LELAX y las LELIX, es decir, le sacaron a los bancos su capacidad de préstamo, básicamente con el propósito de que la gente no consuma, han restringido los salarios y los ingresos, han bajado jubilaciones y salarios, en términos reales, cada uno de ellos cayó entre el 15 y el 20%, y pese a semejante acción, la inflación siguió en ascenso. Entonces, el otro día el Diario de la Nación nos hizo unas 10 preguntas a Macri y a mí, y cuando a mí me preguntaron por la inflación, dije todo lo que estoy diciendo. Cuando le preguntaron a Macri, dijo, ese es un problema del Banco Central. Y ahí me tranquilicé mucho, porque me di cuenta que no había aprendido nada de lo que había pasado. La verdad, en la Argentina el problema inflacionario hay que abordarlo desde otro lugar. No quiere decir que el tema monetario no tenga influencia, claro que lo tiene. Pero está claro que no es el único y no es el que más pesa hoy. ¿Qué es lo que pesa hoy? Lo que uno ve objetivamente en la economía, una muy fuerte concentración de mercados que se expresa en muchos productos esenciales para la vida cotidiana, el sector lácteo, el sector alimenticio, el sector cervecero y fundamentalmente la comercialización, que está en manos de 4 o 5 operadores básicamente. Entonces, nosotros eso tenemos que prestarle atención y atacarlo, porque si no, no vamos a poder salir adelante. Todo esto hay que discutirlo en un marco de acuerdo. Yo la idea que tengo, y eso es algo que vengo hablando con los gremios y también con empresarios, es que en los primeros 180 días hagamos un acuerdo de ordenamiento de la economía argentina. El ordenamiento supone todas estas cosas. Yo igual te debo confesar, me parece que al ritmo que vamos entre China, Estados Unidos y la realidad, el dólar va a ir recuperando posiciones poco a poco por imperio de la realidad, no por mí, no porque yo lo diga, porque un chino se estornuda y nosotros nos sube el dólar como nos sube el dólar. Es cierto que repercutió en todas las plazas, también es cierto que repercutió mucho más en Argentina. Es cierto también que, esto también para que la gente entienda, hay algo que marca Axel y ya no son. Vos mirás que Trump, que es un gran promotor del mercado interno, la Reserva Federal corrige la tasa y Trump se queja. Trump se queja porque quiere que la tasa baje más. Y en cambio acá nosotros lo único que hacemos es incentivar, el gobierno hace, es incentivar la suba de la tasa, lo que frustra el acceso al crédito de cualquiera. Hoy tenemos una cantidad de deudores creciente, la mora en los bancos ha crecido, y tenemos además mora con el sistema impositivo, que es mortal, porque una pyme se retrasa en un pago, en el acto queda descalificada y queda descalificada también frente al sistema financiero. Ahora, entonces, todo eso es un cuadro, con esto termino, sí, que nos exige generar un marco de acuerdo para poder llevar adelante las correcciones que hagan falta. Está claro. Raúl de la Torre te saluda, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Bien, hay dos cuestiones de lo que estás planteando que me preocuparía cómo se ejecutan. Una que agregaría al planteo que hacías de mercados concentrados, una economía concentrada que comparto, que es el tema de los insumos básicos. Ahí también tenemos una gran concentración en cemento, acero, aluminio, qué sé yo. Podríamos nombrar 10 o 15 sectores que están absolutamente concentrados. Y por concentrados son formadores de precios. Exactamente, y son formadores de precios. Entonces, una cuestión ahí que me preocupa, y es una de las dos preguntas que te quiero dejar, es cómo se llega a acuerdo con sectores monopólicos, que son fundamentalmente controladores, manejadores de precios y abastecimiento en sectores básicos, que prácticamente no tenés otra herramienta para sustituirlos. Y el segundo aspecto, lo que decías de la corrección del dólar, que obviamente hay una tendencia a que el dólar se vaya corrigiendo hacia arriba. Ahora, estamos en una situación económica que una corrección, por ejemplo, por baja de tasa del LELIQ puede significar que el dólar se dispare sin techo, digamos. Esa no es una corrección paulatina.
digamos, y en ese riesgo nos ha puesto este modelo económico que está en ejecución hace 4 años. Dos cuestiones que me parece que al planteo que estás haciendo le mete algún ruido, por lo menos algún problema de ejecución que no son en ninguno de los casos problemas menores, ¿no? Yo lo entiendo y comparto tu preocupación. Lo que pasa es que la pregunta que hay que hacerse es ¿cuántos costos más pagamos por sostener esto? Porque, por ejemplo, hay que decirle a la gente que para que el Banco Central pueda sostener el dólar a este precio, no solamente ha subido las tasas, también le han permitido utilizar 3.000 millones de dólares de deuda con el Fondo Monetario para sostener el dólar futuro. 3.000 millones de dólares más para sostener el dólar futuro. Y el dólar futuro, en diciembre, está cotizando en el orden de los 57, 58 pesos. Entonces, digo todas estas cosas para que entendamos que el dólar lo tenemos en una camisa de fuerza. Simplemente. Que no es el precio que tenemos, un precio que fluctúa. Si vos me preguntás qué quiero hacer yo quiero hacer lo que hicimos con Néstor. Quiero tener un dólar administrado de modo tal que el Estado pueda intervenir y salir garantizando que la divisa le dé competitividad a los que exportan, que es lo que realmente le importa. Nosotros tenemos ahora, como teníamos en 2003, una economía absolutamente endeudada. Y para poder pagar tenés que producir los dólares. Los dólares no los imprimís, los tenés que producir. Y para eso necesitas exportar y tenés que promover exportaciones. Por eso, para mí este tema es un tema central y lo que propongo es salir de la ficción. Porque la disyuntiva es, como el riesgo de que el dólar se incremente, hace que todos sigamos con este juego. Pero este juego es costosísimo. Alberto, ¿qué tal? Adrián Murano. Lo que preocupa en realidad, más allá del frente financiero, que es preocupante, que es complicado, es los salarios. La caída del poder adquisitivo de los salarios en los últimos 3 años es feroz, digamos. ¿Cómo se recompone? Y si lo medís en dólares es infinitamente peor. Por eso te digo, porque lo que nadie tiene en cuenta, mira, por ahí Raúl lo tiene presente, pero en el último informe del fondo, el fondo advierte que ellos calculan que las reservas reales del Banco Central, las reservas reales hacia fin de año, calcula que va a estar en el orden de los 11.000 millones de dólares. Yo leí eso, en el acto, no, como una suerte de déjà vu, porque eso era lo que teníamos nosotros en el Banco Central cuando llegamos en el año 2003. Si no tenés en cuenta ese dato que acabo de dar, y tenés en cuenta, además, que en los años previos al 2003, después que salió la Argentina de la convertibilidad, la devaluación fue del orden del 300%, primero subió al 400%, después se corrigió y quedó en el orden del 300%. Pues ahí la conclusión que sacas es que Macri silenciosamente generó un efecto en la economía similar a la de salida de la convertibilidad. Una deja con reservas reales de 11.000 millones y con una devaluación del 300%. Y esto ocurrió silenciosamente, casi como no percatándonos de la gravedad de lo que había hecho. Entonces, yo lo que insisto es que el juego este es un juego muy perverso. Es seguir tomando morfina para no operarnos. Y lo que hay que hacer es poner en blanco y negro las cosas, porque si no, no lo vamos a salir nunca de esto. Y poner en blanco y negro las cosas también es recuperar el ingreso de la gente. Por eso cuando hablé de recomponer salarios y recomponer jubilaciones, lo hice precisamente para reactivar el consumo interno. Cuando digo que los jubilados dejen de pagar medicamentos, lo digo para que también ellos recuperen con eso capacidad de compra. Vos pensás que el promedio dice, las estimaciones que se hacen, dice que un jubilado que cobra la mínima dedica 1/3 de su jubilación a pagar medicamentos. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Sí, o se priva de comprarlo, lo que está pasando. Exacto, ¿no? Lo que es peor, que claro, sería peor. Entonces, nosotros todo eso tenemos que recomponerlo, y tenemos que recomponerlo el primer día, y tenemos que recomponerlo con el acuerdo de todos. Porque bien decía recién Raúl, el caso de la producción de acero o la producción de cemento, la verdad es que a los tipos tampoco les va bien porque no les compran ni acero ni cemento porque nadie construye. Entonces,
todos necesitamos poner en marcha la economía y todos necesitamos ponernos de acuerdo de sostener los precios un tiempo. A ver, me voy a quedar con esta palabra. Estamos hablando con el candidato a presidente Alberto Fernández. Una palabra que fue recurrente a lo largo de este diálogo, Alberto, que te agradecemos mucho, dicho sea de paso, que es la palabra acuerdo. Permanentemente, ante la pregunta, ante nuestras preguntas, la palabra fue acuerdo, acuerdo, acuerdo. Está claro, y vos decís además desde el primer día, vas a convocar a un acuerdo de otras fuerzas políticas y le voy a poner nombre propio a esa fuerza política, nombre propio en una figura. Te escuchamos a vos y escuchamos a Roberto Lavagna, y la verdad que no vemos muchas diferencias. A ver, hay diferencias, por eso están en diferentes fuerzas políticas y representan a diferentes frentes. Pero hay en el diagnóstico, y además juntos formaron parte del equipo del gabinete del año 2003 que encabezó Néstor Kirchner. Cuando decís acuerdo es por caso, no digo con la incorporación fáctica de Roberto Lavagna, pero con las ideas que está desplegando Roberto Lavagna formarían parte de ese acuerdo, porque está claro que para ponerle límites a las empresas monopólicas necesitas poder político, y el poder político te lo da quizás una fuerza cohesionada. Bueno, la nuestra es una fuerza, objetivamente, no, va a sonar pedante lo que digo, pero entiendo así que no quiero hacerlo, solo quiero ser descriptivo, pero es la única fuerza política que puede hoy conseguir el apoyo de prácticamente todos los gobernadores. Sí. Es la única fuerza política que hoy puede convocar a la CGT que conduce Daer, a la CGT que conduce, a la CTA que conduce Yasky, y al espacio que representa Palazzo con Moyano. Y somos los únicos que podemos instrumentar esto. Y con el poder político, que seguramente confiamos no ven los votos, tenemos que ordenar las cosas con los empresarios. Y me parece que es una tarea que tenemos que hacer entre todos. Si vos me hablas de fuerzas políticas, miren, todos los que quieran sumarse a recomponer la Argentina son bienvenidos. Lo que no tengo muy en claro es si, por ejemplo, el espacio que representa el oficialismo hoy en día tendría ganas. Pero Lavagna, por ejemplo, Lavagna es bienvenido a pero ese... Lavagna fue nuestro ministro porque pensaba igual que nosotros. Por eso siguió siendo nuestro ministro.